cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos hoy? Mirad lo que traigo. Diademas tipo turbante, fáciles de hacer, cómodas, rápidas, con restos, con acabados diferentes. No sé, las múltiples posibilidades que nos ofrece esto a mí me parecen increíbles. Contaros que estas dos son las mismas, es la misma forma de hacer, solo que el acabado, el ribete que yo he puesto aquí es diferente que este. Y esto es punto alto y esto es medio punto alto. Ya está. No hay más diferencias, ¿vale? Pero fijaros qué bonitas quedan. Y sobre todo lo curioso, podemos tener tipo turbante o diadema normal. O diadema normal, como nosotros queramos. Porque esto aquí atrás no se nos va a ver. Y tenemos dos por el precio de una. ¿Qué más le podemos pedir a la vida, por favor? O sea, ¿no os enseño cosas chulísimas? Bueno, pues si os lo parece, suscribiros al canal. Suscribiros, le dais al like, a la campanita esta que aparece al lado. Y también podéis seguir en el resto de redes sociales, porque en Instagram, en Facebook, en Twitter, estoy en todas. Yo ando por ahí en todas partes. Entonces, seguirme y compartir en vuestras redes. Así somos más y cada vez tendremos una comunidad más grande, cada vez seremos más los que nos comentemos y bueno, pues podamos hacer cosas muy chulas. No sé, a mí me parece estupendo. Y si os lo parece, pues genial, ¿vale? Vamos con el vídeo ya y no me enrollo ni un segundo. Chao, vamos ya. Para hacer esta diadema vamos a utilizar esta lana que nos habla de 5 milímetros a la hora de trabajar con un gancho y que es lana y alpaca. Imaginaros lo suavecísima que es. Bueno, pues cualquier lana nos va a servir. ¿Por qué no vamos a utilizar un número de puntos concreto? ¿Vale? Sencillamente lo que sí tenemos que mirar, yo voy a trabajar con un gancho del 4,5 porque tejo muy suelto y prefiero que se quede un poquito, el punto no se me quede demasiado abierto para una diadema porque quiero que sea muy cálida, ¿vale? Entonces voy a trabajar en lugar de con un 5 como recomienda esa lana, con un 4,5. Pero a gusto de cada uno siempre, ¿vale? Lo importante es que la diadema nos quede con cuerpo, sobre todo que sea calentita, más que nada. ¿Qué vamos a hacer? Una primera fila de cadenas del perímetro de la cabeza. Cada uno se medirá su cabecita para tener el número de cadenas que necesite para su cabeza, ¿vale? En este caso yo tengo 54 centímetros. Vamos a trabajar muy sencillo, después la voy a complicar, pero esta primera no la voy a complicar nada, sencilla va a ser, porque vamos a utilizar un punto, el más sencillo que hay, el punto alto. Vamos a trabajar con un diseño, vamos a trabajar con diseño y no con punto. Y luego vamos a hacer otra en la que vamos a mezclar las dos cosas, ya vais a ver. Bien, teniendo recto y recto, cerramos el círculo, ¿vale? Y empezaremos a hacer puntos altos. Voy a ir aprovechando para esconder esa hebrita, ¿vale? Entonces, 1, 2 y 3 cadenas para hacer el primero de los puntos altos. Insisto, vamos a trabajar con punto sencillo y después nos lo vamos a complicar, pero será después. Vamos a hacer toda la vuelta en punto alto hasta llegar al final. No la vamos a cerrar, ¿vale? Vamos a ver cómo vamos a hacer. Esta diadema va a ser muy muy curiosa, la verdad que muy bonita, ya vais a ver. Bueno, vamos allá. Hacemos toda la vuelta en puntos altos. Estamos haciendo ahora ya los dos últimos puntos. 2. Bien, ahora yo debería cerrar la vuelta. Bueno, pues, ¿veis cómo tenemos ahora esta diademita? ¿Cómo nos va? Bueno, pues no lo voy a cerrar, sino que voy a girar, ¿vale? Y yo tengo mi vuelta así, tengo mi diademita ya, la primera vuelta casi terminada. Pero, ¿qué voy a hacer? No cerrarla. No la voy a cerrar. Y lo que voy a hacer es girar mi vuelta. Girar la vuelta. Voy a girar la parte, en lugar de cerrar el punto,
lo voy a girar y voy a trabajar los puntos en su parte de abajo. Todos los puntos en su parte de abajo. El punto de las cadenas y todos los demás. Y voy a ir haciendo toda la vuelta de puntos de la parte de abajo de los que acabamos de hacer. ¿Vale? Vamos a seguir ahí haciendo puntos altos. ¿Bien? Pues vamos allá. Seguimos haciendo. Vamos a trabajar todos los puntos por la parte de abajo. ¿Vale? Venga, pues vamos a seguir con ello. Vamos allá. He llegado al final de mi vuelta. Ahora sí me cuadra que me una con la tercera de las cadenas. ¿Vale? Pero mi vuelta, si os fijáis, ha sido doble. ¿Vale? Al girarlo, ya mi vuelta va de un lado y de otro. Y lo que tengo, si os fijáis, la pongo recta y hay un giro. En algún lado voy a tener un giro. Bueno, pues esto es lo que nos va a hacer que nuestra bufanda, nuestra diadema se convierta en turbante. ¿Veis? Entonces la tenemos del derecho hasta que deja de estar al derecho. Es curioso, ¿verdad? Bueno, pues vamos allá entonces ahora a hacer otra vuelta más. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer igual la vuelta. Me da igual que por delante que por detrás. O sea, que giremos el sentido o no. Va a ser un poco lo mismo. Hacemos otra vuelta. Y las que sean necesarias hasta que tengamos el ancho de la diadema que nosotros queramos. Según con qué aguja y con qué hilo estemos trabajando, serán más vueltas o menos. Y según el grosor que queramos, claro. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Si os fijáis, la vuelta nos hace por arriba, nos da la vuelta y va por abajo también. Es una vuelta, una sola vuelta, crecemos a los dos lados. O sea, es el doble que una sencilla al haber girado el trabajo. Esto es un cookie truqui. Pero queda muy bonito porque el turbante nos va a quedar estupendo. Y cuando decía lo de complicar los puntos, es que este es el punto más sencillo que puedo hacer para que podamos ver el efecto rápidamente sin complicarnos con aprender puntos. Pero tengo en la cabeza algo que puede quedar súper bonito, ya lo vamos a ver, porque hará que la diadema cambie por un... Bueno, no me adelanto. Estoy pensando en los regalitos de Navidad y estas cosas pues pueden venir estupendo, ¿verdad? Porque hay que ir haciéndose con un montón de ideas para regalar. Qué mejor que regalar artesanía, cosas hechas por nosotros. Yo creo que es estupendo. Bueno, pues venga, vamos a hacer esta vuelta y nos volvemos a encontrar. Mira, ¿veis? Ahora yo empecé mi vuelta aquí, he ido haciendo y estoy arriba. Aquí ya acabaría, si yo hiciese una vuelta normal acabaría, pero como no es normal porque lo hemos girado, pues nosotros tenemos que seguir haciendo puntos hasta llegar aquí. Y vamos a llegar cuando demos por arriba y por abajo. No sé si este concepto se entiende. Nuestro medio queda aquí. Y hemos hecho una vuelta por aquí y por aquí. Eso es la primera vuelta. Hemos empezado la segunda y aquí está la segunda. ¿Vale? Mira, si os fijáis ahora este es revés y este es derecho. ¿Ves? ¿Lo veis ahí? Se nos mezcla la vuelta del derecho con la vuelta del revés. Por eso utilizar un punto que sea muy diferente en derecho y revés puede quedarle muy bonito. Y es lo que vamos a intentar después. Pero primero, mirad, ¿ves? Aquí ya tengo el cruce. Ya vamos viendo cómo se va a ir cruzando nuestra diadema. Nos hacemos una referencia. ¿Sí? Bueno, pues venga, vamos a seguir hasta acabar esta vuelta y luego ya cada uno
Sigue haciendo las que necesite hasta tener el grueso. Nos encontraremos aquí, ¿vale? En un chas. Pues ya estoy acabando la segunda vuelta, pero fijaros, tenemos 4 realmente hechas. ¿Habéis visto? Realmente hemos hecho 4 vueltas, pero nosotros solo hemos hecho 2 uniones, esta y esta, ¿vale? Bien, y mirad cómo va nuestro cruce. ¿Habéis visto? Bueno, pues ahora ya, solo tenemos que hacer las vueltas que cada uno quiera, le apetezca, necesite, sienta, hasta que tengamos el ancho, ¿vale? Vamos a seguir haciendo y nos volvemos a encontrar. Ahora ya sabemos cómo se hace. Cada vuelta crece doble por arriba y por abajo. Acordaros, no os volváis locos, ¿vale? Ni locas, por favor. Nos vemos haciendo vueltas. Ya tenemos hecha nuestra diadema tipo turbante, ¿veis? El giro lo va haciendo sí o sí. Una apreciación que os hago, ¿vale? Por si acaso no os habéis dado cuenta. Cuando tejemos la vuelta, al mismo tiempo que hacemos derecho, como giramos, como hemos girado para que haga la forma esta, hacemos revés también. En cada vuelta hay todo el derecho y todo el revés. Bien, entonces si queremos, yo he querido que se notase, si no queremos que se note y que sea igual prácticamente de un lado que de otro, lo que tenemos que hacer es cambiar el sentido al acabar la vuelta. No sé si esto se entiende, o sea, en esta tan sencilla, bien, yo lo que tengo es derecho todo el tiempo en la mitad de las vueltas y revés en la otra mitad de las vueltas. Si yo no quiero que esto se note, ¿vale? Haré derecho una vuelta, revés la otra. De esta manera se va a quedar igual. Comprendido esto, tenemos derecho y revés por un lado y por otro. De esta forma no es simétrica, es simétrica en puntos, pero a la vez no queda simétrica el dibujo. Esto lo vamos a ver mejor con un punto que sea muy diferente por el derecho y por el revés, que lo vamos a hacer. Yo creo que lo siguiente que haga va a ser enseñaros la diferencia entre una y otra para que la veamos. Vamos a hacer un adornito, ¿bien? Vamos a hacer un adornito con esta hebrita de algodón beige para que le dé una nota de color, solo una nota de color. Corté mi hebra, por cierto, corté aquí mi hebra, ¿vale? Y lo que vamos a poner es, ya vais a ver lo que voy a hacer. Un nudo, un punto deslizado, toda la base todo el perímetro, toda la vuelta, ¿vale? Haciendo punto deslizado. Ahí voy a hacer este adornito. Vamos a hacer toda la vuelta y vamos a ver del otro lado. Vamos a ver qué ocurre al acabar nuestra vuelta, ¿vale? Tengo terminada la primera vuelta, ¿vale? Una vuelta entera de punto deslizado, enmarcando. ¿Qué ocurre? Por aquí tenemos el derecho, por aquí tenemos el revés, nos vuelve a pasar igual. ¿Qué podemos dejarlo así? Así está perfecta, si queremos. O, ¿vale? Esto ya es a gusto, a más, ¿vale? Esta es otra opción. Se puede quedar así, que queda estupendo. Espera, voy a dar la vuelta. Cuando no tiene, ahí. ¿Ves? Se queda así, que está muy bien. O podemos hacer lo que yo voy a hacer ahora, que es, he terminado el último de los puntos deslizados y yo ahora ya solo me queda cortar el hilo por aquí para esta hebra. La voy a pasar por aquí adentro para camuflarla y sacar la hebra. Con eso habré terminado una vuelta por aquí, ¿vale? Ahora puedo o bien dejarlo así al llegar al final, ¿no? Como ya he llegado, dejarla así, cuando viene el cruce me hace esto, o que
está bien, ¿no? Que es una idea, que está bien. Ahora por el otro lado, entonces lo que vamos a hacer es, empezando por otro lado, ¿vale? No por el mismo. Vamos a enganchar nuestro gancho en el medio, ahí, en el medio de la cadena. Y vamos a hacer otra fila de puntos deslizados. ¿Bien? Vamos a ir haciendo otra vez puntos deslizados usando el medio de la cadena que está por el otro lado. Bien, mirad. Vamos a ir trabajando, haciendo que nuestro punto se quede en el medio. Enganchando en el punto como corresponde, pero que ahí se me quede en el medio de la cadena, para que se me vaya camuflando y se me quede igual de un lado que del otro. Bien, vamos a poner un poquito más para verlo, ¿veis? De esta manera tengo igual por aquí que por aquí. Y cuando acabe la vuelta van a ser los dos lados iguales. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer toda esta vuelta y nos encontramos. Vamos allá. Bien, lo hice por los dos lados. Ya lo tenemos listo de los dos lados. El cruce listo por los dos lados. Y la diadema, bueno, solo tendremos que hacer lo mismo aquí que hicimos allí, que es pasar nuestra hebra para cortarla por el otro lado. Cortaremos por dentro y esconderemos las hebras. Con eso habremos terminado. Bueno, ahora las esconderé, pero nosotros tenemos nuestra diademita terminada. El hacerlo así un poco más prietito está hecho a posta para que se ajuste más en la cabeza. ¿Habéis visto cómo quedan las fotos? ¿Vale? ¿Habéis visto las fotos? Así se nos va acomodando más en nuestra cabezotita. Ahí. ¿Veis? ¿Lo veis? Bueno, pues ahí tenemos nuestra diadema ya terminada, con nuestro remate listo y el cruce, si queremos que haya cruce. Bien, bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Este es el tutorial para hoy y fantástico, si es así. Nos vemos. Suscribiros al canal. Chao. When the light pressed up against your shoulder blade, I could see where you were breathing. Oh, the glory that the Lord has made, and the complications you